No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al día con nuestras últimas historias. El sol de la tarde hacía ese hermoso efecto de hora dorada que suele aparecer a finales de mayo, proyectando largas sombras sobre mi jardín. Yo estaba frente a la casa, fingiendo que me ocupaba de las flores, aunque, en realidad, simplemente disfrutaba de la tranquilidad y del calor agradable. El aroma del césped recién cortado llenaba el aire. Había sido una semana larga. Una de esas semanas en las que el silencio de la casa parece pesar un poco más de lo habitual. Mi vecina Marta normalmente aportaba algo de alegría al vecindario con sus conversaciones a través de la cerca, pero llevaba varios días fuera, visitando a su hermana en otra ciudad. Por eso me sorprendió ver movimiento en su casa. Pero no era Marta. Era su hijo, Leo. No conocía muy bien a Leo. Vivía en otra ciudad, por motivos de trabajo, y normalmente solo visitaba a su madre un par de veces al año. Era un hombre joven, probablemente de poco más de 30 años, alto y delgado, con una expresión seria y reflexiva. Tenía el cabello oscuro, siempre un poco despeinado, como si acabara de salir de un lugar donde hacía viento. Siempre había sido muy educado conmigo. Un saludo, una sonrisa rápida o un hola cuando coincidíamos mientras él sacaba la basura o recogía el correo de su madre. Pero eso era todo. Nunca habíamos tenido una conversación realmente larga. En ese momento estaba intentando mover uno de esos grandes contenedores de reciclaje, cuyo pesado tapón no dejaba de abrirse. Al levantar la mirada, me vio observándolo y me dedicó una pequeña sonrisa, algo cansada. Le devolví el saludo y volví mi atención hacia una hierba especialmente resistente que había aparecido junto a mis rosales. Pensé que ahí terminaría nuestro encuentro. Normalmente así era. Entonces escuché el sonido de unos pasos sobre la grava que separaba nuestras entradas. Levanté la mirada y protegí mis ojos del sol con una mano. Leo se acercaba hacia mí mientras se limpiaba las manos en sus pantalones. Se detuvo a unos pasos de distancia y apoyó tranquilamente un brazo sobre la pequeña cerca que dividía nuestros jardines. «Hola, Ellen», dijo. Su voz era más grave y tranquila de lo que esperaba. «Hola, Leo», respondí mientras me quitaba los guantes de jardinería. «No esperaba verte. ¿Tu mamá ya regresó?» «No, hasta mañana por la noche», explicó. «Vine un poco antes porque tuve unos días libres. Pensé que podía ventilar la casa y adelantar algunas cosas antes de que ella regresara». Señaló vagamente hacia la casa de Marta. Los contenedores de reciclaje parecían un buen lugar para empezar. «Es muy considerado de tu parte», dije sinceramente. Marta adoraba a su hijo. Eso era evidente. Siempre hablaba de lo ocupado que estaba, pero también de cómo encontraba tiempo para ayudarla cuando lo necesitaba. «Seguro que lo agradecerá». Leo asintió y después miró brevemente mi jardín. «Tus flores siempre se ven increíbles. Mi mamá intenta mantener las suyas igual de bonitas, pero siempre termina corriendo para ponerse al día». Solté una pequeña risa. Marta tiene la parte más soleada de la calle. Las mías necesitan un poco más de paciencia. Durante unos segundos permanecimos allí, disfrutando de un silencio tranquilo, interrumpido únicamente por el sonido lejano de una cortadora de césped. La situación se sentía un poco extraña. Nunca habíamos hablado durante más de unos segundos y, de repente, aquella conversación parecía haberse alargado de manera natural. Entonces Leo cambió ligeramente de postura y volvió a mirarme. «En realidad, Ellen», comenzó. Su pequeña pausa hizo que prestara más atención. Estaba a punto de preparar café. Compré demasiados granos en una cafetería del centro. «¿Te gustaría acompañarme a tomar una taza?». Parpadeé, sorprendida. «¿Café con el hijo de Marta?». Mi mente comenzó a buscar una explicación. Tal vez solo quería ser amable. Quizá estaba aburrido mientras esperaba a que regresara su madre. O simplemente quería conversar con alguien del vecindario. La invitación había sido inesperada. Después de todo, nos separaban varios años y nuestras vidas eran bastante diferentes. Aún así, no había nada extraño en aquella propuesta. «Oh, ¿café?», respondí, pensando por un instante. «Qué amable, Leo». Miré hacia la casa de Marta y luego nuevamente hacia él. No parecía nervioso ni incómodo. Simplemente esperaba mi respuesta con una expresión tranquila y sincera.
No hay ninguna obligación, añadió rápidamente. Solo pensé en preguntarte. Preparar una cafetera entera para mí solo parece un poco exagerado. Sonrió de nuevo. Esta vez parecía mucho más relajado. Tal vez fue la luz de la tarde. Tal vez fue lo inesperado de la invitación. O quizás simplemente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que me senté a conversar tranquilamente con alguien. La idea de volver a una casa silenciosa de repente no parecía tan atractiva. ¿Qué podía pasar por tomar una taza de café? Era simplemente una conversación entre vecinos. Así que tomé una decisión. ¿Sabes qué? Suena muy bien. Dame 5 minutos para arreglarme un poco. Su sonrisa se hizo más amplia. Claro. Tómate tu tiempo. Yo prepararé el café. La puerta principal estará abierta. Se dio la vuelta y regresó hacia la casa de su madre. Lo observé alejarse con una extraña mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? Probablemente no era nada especial. Solo un gesto amable de un vecino. Pero, por alguna razón, aquella pequeña invitación había cambiado por completo el ambiente de la tarde. Respiré profundamente, disfrutando del aroma de las rosas mientras una brisa fresca anunciaba que quizá llovería más tarde. Después entré en casa. Mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Definitivamente, aquella tarde había tomado un giro inesperado. Caminar por el pequeño tramo de césped que separaba nuestras casas me pareció extrañamente significativo. No porque estuviera ocurriendo algo extraordinario, sino porque hacía mucho tiempo que no hacía algo tan sencillo y espontáneo. Los 5 minutos que había mencionado terminaron convirtiéndose casi en 10. Me cambié la ropa de jardinería, me peiné rápidamente y hasta me puse un poco de lápiz labial, algo que normalmente no hacía si no tenía planes fuera de casa. Mientras me miraba en el espejo del baño, me pregunté, ¿por qué estoy haciendo tanto esfuerzo? Solo voy a tomar café. Sonreí ante mi propia pregunta. Después salí de casa y crucé hacia la vivienda de Marta. La puerta principal estaba abierta. Empujé suavemente y llamé. Leo, soy Helen. Estoy en la entrada. Desde la cocina escuché su voz. Pasa. Ya casi está listo. La cocina de Marta era exactamente como la recordaba. Acogedora, un poco desordenada de una manera encantadora, con paredes amarillas y pequeños adornos de gallos por todas partes. El aroma del café recién preparado llenaba el ambiente. Leo estaba junto a la encimera, sirviendo café en 2 tazas grandes. Al verme, señaló una pequeña mesa redonda ubicada junto a la ventana. Siéntate. ¿Quieres leche o azúcar? Solo un poco de leche, por favor. Me senté mientras él terminaba de preparar las bebidas. Desde aquella mesa se podía ver el jardín trasero de Marta, iluminado por el sol de la tarde. Los pájaros iban y venían de los comederos, creando una escena tranquila y familiar. Leo acercó una taza y la colocó frente a mí antes de sentarse al otro lado de la mesa. Gracias por invitarme, dije mientras rodeaba la taza caliente con mis manos. Huele muy bien. El buen café es mi pequeño gusto imprescindible, respondió con una sonrisa. Mi mamá normalmente toma café instantáneo. La adoro, pero nunca ha querido aprender a prepararlo de otra manera. Me reí. Y, para mi sorpresa, la conversación comenzó a fluir con mucha facilidad. Hablamos sobre el viaje de Leo, el tráfico, el regreso de Marta y las pequeñas tareas que todavía tenía pendientes en la casa. Después me preguntó por mis hijos. Incluso recordaba sus nombres, probablemente porque Marta los había mencionado alguna vez durante nuestras conversaciones. Le conté que Sara estaba terminando su maestría y que Michael se había instalado recientemente en otra ciudad por su nuevo trabajo. Leo escuchaba con atención y hacía preguntas de vez en cuando. Todo se sentía sencillo. Normal. Como una conversación entre 2 vecinos que, después de años de saludarse de lejos, finalmente habían tenido la oportunidad de conocerse un poco mejor. Y mientras sostenía aquella taza de café, me di cuenta de algo que no esperaba aquella tarde. A veces, los momentos más inesperados no llegan con grandes acontecimientos. A veces comienzan simplemente con una conversación, una taza de café y alguien dispuesto a escuchar. Y aquella tarde, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que una pequeña charla entre vecinos podía convertirse en el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Pero entonces la conversación cambió de rumbo.
Leo empezó a preguntarme por mi jardín. Y no fueron las típicas preguntas que uno hace por cortesía. Quería saber qué plantas crecían mejor juntas, cómo lidiaba con las plagas y qué métodos utilizaba para mantener saludables mis flores. Me sorprendió descubrir que sabía bastante del tema. Resultó que había participado como voluntario en un proyecto de huerto comunitario en la ciudad donde vivía. Durante un buen rato hablamos sobre eso, sobre la satisfacción de cultivar algo con nuestras propias manos, sobre la paciencia que requiere cuidar una planta y sobre esa extraña sensación de conexión con la naturaleza que todos necesitamos de vez en cuando. Era un punto en común que ninguno de los dos esperaba encontrar. Leo llevaba la conversación con mucha naturalidad. Hacía preguntas interesantes, pero nunca parecía estar intentando entrometerse en mi vida. Simplemente escuchaba. En algún momento me preguntó a qué me dedicaba. Le conté que trabajaba desde casa haciendo contabilidad para pequeños negocios. No era precisamente un trabajo emocionante, pero él escuchó con verdadero interés. Me preguntó por las dificultades, por la flexibilidad de trabajar desde casa y por cómo había terminado dedicándome a eso. Después habló un poco de su propio trabajo. Se dedicaba al análisis de datos para una organización sin fines de lucro enfocada en temas ambientales. Cuando hablaba de su trabajo, su expresión cambiaba. Se notaba que realmente le apasionaba. Explicaba temas bastante complejos de una manera tan sencilla que terminé encontrándolos mucho más interesantes de lo que había imaginado. La incomodidad inicial había desaparecido por completo. Hablar con él se sentía fácil. Natural. Tenía una forma especial de escuchar. No simplemente esperaba su turno para hablar. Prestaba atención de verdad. A veces se inclinaba ligeramente hacia adelante, concentrado en lo que decía. Luego hacía alguna pregunta que demostraba que realmente había entendido lo que estaba contando. Y, sin darme cuenta, empecé a hablar de cosas que normalmente mantenía para mí. Le conté que la casa se había vuelto demasiado silenciosa desde que mis hijos se habían ido. Le expliqué que, aunque disfrutaba de mi trabajo, pasar tantas horas sola algunas veces podía resultar agotador. Eran cosas que rara vez compartía con alguien. Leo no intentó darme consejos fáciles ni decirme frases hechas para hacerme sentir mejor. Simplemente asintió. Los cambios importantes nunca son fáciles, dijo en voz baja. Cuando una etapa termina, a veces queda un vacío durante un tiempo. Después me contó que él había experimentado algo parecido cuando se mudó a otra ciudad años atrás. Al principio se había sentido completamente fuera de lugar. Había tardado bastante en encontrar nuevos amigos, establecer una rutina y sentir que pertenecía a aquel sitio. No estaba comparando nuestras experiencias. Simplemente estaba compartiendo algo que había vivido. Y eso hizo que sus palabras fueran todavía más sinceras. Mientras hablábamos, el sol comenzó a bajar lentamente. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina y proyectaba sombras cada vez más largas sobre la mesa. Ya estábamos tomando la segunda taza de café, aunque ninguno de los dos parecía prestar demasiada atención a la bebida. Lo importante era la conversación. Me sorprendió darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me había sentido tan involucrada en una charla. No recordaba la última vez que había hablado con alguien durante horas sin sentir la necesidad de mirar el reloj. Entonces pensé en Robert. Hacía mucho tiempo que no experimentaba algo así. No era una cuestión romántica. Era simplemente esa sensación de haber encontrado a alguien con quien podía hablar con sinceridad. Miré a Leo con más atención. Ya no veía solamente al hijo de mi vecina. Veía a un hombre joven, inteligente y considerado, con una profundidad que no había imaginado. Y él también me miraba con una expresión abierta y amable. No parecía estar allí simplemente por compromiso. Parecía genuinamente interesado en conocerme como persona. Aquello me sorprendió. Una simple invitación para tomar café había terminado convirtiéndose en una conversación que ninguno de los dos había planeado. Y, de alguna manera, aquella inesperada conexión se sentía especial. El café comenzó a enfriarse en nuestras tazas. Afuera, el canto de los pájaros fue disminuyendo mientras el cielo adquiría los colores del atardecer. Sin embargo, nosotros continuábamos hablando. Pasamos de los libros que habíamos leído a los lugares que habíamos visitado y, finalmente, a nuestras opiniones sobre la vida. Era sorprendente descubrir cuánto teníamos en común.
Incluso cuando no estábamos de acuerdo, podíamos escuchar la perspectiva del otro sin intentar imponer nuestras propias ideas. En cierto momento, Leo mencionó un documental que había visto recientemente sobre el desarrollo de las ciudades y cómo los cambios urbanos podían afectar las relaciones entre los vecinos. Era un tema que me interesaba mucho. Había vivido en aquel barrio durante años y había visto cómo algunas zonas habían cambiado por completo. Comenzamos a intercambiar opiniones. Él hacía preguntas. Yo respondía. A veces me llevaba la contraria de manera respetuosa y me hacía pensar en las cosas desde otro punto de vista. No me trataba con condescendencia ni suponía que, por ser mayor que él, mis opiniones tenían menos valor. Era simplemente una conversación entre dos personas que disfrutaban aprendiendo una de la otra. En cierto momento, Leo se levantó para llevar las tazas al fregadero. «¿Puedo ayudarte?», dije. Él negó con la cabeza. «Quédate tranquila. Eres mi invitada». Sonreí y me quedé sentada. Lo observé moverse por la conocida cocina de su madre. Aunque se notaba que aquel lugar le resultaba familiar, también tenía la sensación de que era solamente un visitante temporal, alguien que había regresado por unos días para cuidar de su madre. Cuando volvió a sentarse, no retomó inmediatamente la conversación. Se quedó en silencio unos segundos, pensativo. Después me miró. «Sabes, Ellen, mi mamá habla de ti algunas veces». Me sorprendí. «Ah, ¿sí?». Dice que eres una de las personas más amables que conoce. Sentí que una pequeña sonrisa aparecía en mi rostro. Marta exagera. Solo somos buenas vecinas. Leo sonrió. Tal vez. Pero también me dijo que, desde que tu esposo falleció y tus hijos se mudaron, algunas veces la casa puede sentirse demasiado silenciosa. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No había sido cruel ni irrespetuoso. Simplemente había hablado con una sinceridad que no esperaba. Bajé la mirada hacia mis manos. Durante unos segundos no supe qué responder. «Bueno», dije finalmente. «Supongo que todavía estoy acostumbrándome». Respiré profundamente. El silencio es difícil al principio. Leo asintió. Puedo imaginarlo. Había verdadera empatía en su voz. No lástima. Empatía. Y eso marcó una diferencia enorme. «No es fácil», admití. «A veces siento que una parte importante de mi vida terminó y todavía no sé exactamente cómo comenzar la siguiente». Leo permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que se me quedó grabado. «Quizá las etapas de la vida no terminan por completo. Quizá simplemente se mezclan con las siguientes». Lo miré. «¿Cómo?». Sonrió ligeramente. «Llegan nuevas personas. Aparecen nuevas oportunidades. La vida cambia de dirección cuando menos lo esperamos». Sus palabras me hicieron pensar. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que había ocurrido aquella tarde. Yo había salido al jardín esperando pasar una tarde tranquila. Leo había llegado antes de lo previsto para ayudar a su madre. Y una simple taza de café había terminado convirtiéndose en una conversación que ninguno de los dos esperaba. No era necesario ponerle un nombre. No hacía falta convertirlo en algo más. Era simplemente una conexión humana sincera. Dos personas hablando de sus experiencias, de sus pérdidas, de sus trabajos, de sus familias y de las etapas que todavía estaban intentando comprender. Después, Leo compartió conmigo una pequeña parte de su pasado. Me habló de una relación que había terminado años atrás y de lo difícil que había sido para él recuperar la confianza después de aquella experiencia. No entró en detalles. Solo compartió lo suficiente para que pudiera entender que, detrás de su seguridad y tranquilidad, también había vivido momentos complicados. Eso cambió nuevamente mi percepción de él. Ya no era solamente el hijo de Marta que había aparecido aquella tarde. Era una persona con su propia historia. Con recuerdos. Con decepciones. Con aprendizajes. Y quizá eso era lo que hacía que nuestra conversación se sintiera tan sincera. No había juegos. No había falsas apariencias. Solo dos personas que, por una casualidad inesperada, habían encontrado un espacio donde podían hablar con honestidad. Y mientras la luz del día desaparecía lentamente detrás de las ventanas, comprendí algo que no había esperado descubrir. A veces, una nueva etapa de la vida no comienza con una gran decisión.
A veces comienza con algo mucho más sencillo. Una conversación. Una taza de café. Y alguien que, por un momento, te recuerda que todavía hay personas capaces de escuchar. A pesar de las circunstancias y de la diferencia de edad, habíamos conectado de una manera mucho más profunda de lo que cualquiera de los dos podía haber imaginado. Y quizá eso era precisamente lo que hacía que el momento resultara tan especial. No había sido planeado. No había expectativas. Simplemente había ocurrido. La sinceridad de aquella conversación, la facilidad con la que habíamos compartido nuestras experiencias y la sensación de haber sido escuchada de verdad hicieron que aquella tarde se sintiera diferente. Aquello no había sido simplemente una taza de café. Había sido un pequeño descubrimiento. Una revelación tranquila que había aparecido mientras la luz del día desaparecía lentamente. Y, de alguna manera, sabía que recordaría aquella tarde durante mucho tiempo. Las luces de la calle comenzaron a encenderse en el exterior, proyectando pequeños reflejos amarillentos sobre el suelo de la cocina. El mundo exterior parecía recordarnos que el tiempo seguía avanzando. Leo miró el reloj del microondas. «Vaya, mira la hora», murmuró. No me había dado cuenta de que se había hecho tan tarde. Yo tampoco, admití. Y, para mi propia sorpresa, sentí cierta tristeza al pensar que aquella conversación estaba llegando a su fin. Había sido tan natural. Tan sencilla. Tan agradable. La conversación simplemente fluyó, dijo Leo. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron nuevamente. Su expresión seguía siendo cálida y tranquila. Sí, así fue. Leo sonrió. Ellen, gracias. Hizo una pequeña pausa, buscando las palabras adecuadas. De verdad. Gracias por la compañía y por la conversación. Fue muy agradable. Sonreí sinceramente. El placer fue mío, Leo. No esperaba pasar la tarde así, pero me alegra haberlo hecho. Nos levantamos casi al mismo tiempo. De repente, aquella pequeña cocina pareció mucho más silenciosa. Había una ligera incomodidad, pero no era desagradable. Era simplemente esa sensación que aparece cuando una conversación importante llega a su final y uno no sabe exactamente cómo despedirse. Leo me acompañó hasta la puerta y encendió la luz del porche mientras el cielo terminaba de oscurecerse. Me detuve en el último escalón y me giré hacia él. Gracias otra vez por el café, dije. Cuando quieras, respondió con una sonrisa. Hubo una pequeña pausa. Entonces añadió. Y ten cuidado al volver. Me quedé mirándolo un segundo y después solté una risa. Leo, solo tengo que cruzar el césped hasta mi casa. Él también se rió. Es verdad. Supongo que puedes sobrevivir a ese peligroso viaje. Haré todo lo posible. Aún así, que llegues bien, dijo con una sonrisa. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Ellen. Nos despedimos con un gesto amistoso y me alejé por el sendero que llevaba a mi casa. No necesitábamos decir nada más. La conversación había terminado de una manera sencilla y respetuosa. Mientras caminaba por el césped, pensé en todo lo que habíamos hablado. No había ocurrido nada extraordinario. No había grandes declaraciones ni promesas. Solo una conversación inesperadamente profunda entre dos personas que apenas se conocían. Y, sin embargo, había significado mucho para mí. Al llegar a mi porche, abrí la puerta y entré. Me quedé unos segundos apoyada contra ella, respirando profundamente. La casa estaba en silencio, exactamente como la había dejado. Pero algo había cambiado. No en las habitaciones. No en los muebles. En mí. Por primera vez en mucho tiempo, aquel silencio no parecía tan pesado. La tarde con Leo no había transformado mi vida de manera dramática. No había cambiado mi situación ni solucionado los problemas que llevaba años intentando comprender. Pero me había recordado algo importante. Todavía podía conectar con otras personas. Todavía podía sentir curiosidad. Todavía podía tener conversaciones que me hicieran pensar, reír y recordar partes de mí misma que creía olvidadas. Más tarde, me preparé una taza de té y me senté frente al televisor. Las noticias estaban encendidas, pero apenas prestaba atención. Mi mente seguía regresando a aquella conversación. Pensé en lo extraño que era sentirse tan comprendida después de conocer a alguien durante tan poco tiempo.
No se trataba de la edad. Tampoco de las circunstancias. Y mucho menos de lo que otras personas pudieran pensar. Se trataba de una interacción humana genuina. De escuchar y ser escuchada. De poder hablar sin sentir que tenía que fingir que todo estaba bien. Era como si aquella conversación hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y por esa ventana había entrado un poco de aire fresco. Me recordó que la vida todavía podía sorprenderme. Que las conexiones importantes no siempre aparecen de la manera que esperamos. A veces llegan en momentos cotidianos. En una conversación casual. En una taza de café. En una persona que simplemente decide acercarse y decir: ¿quieres hablar un rato? Pero aquella experiencia no significaba que tuviera que suceder algo después. Y eso era precisamente lo bonito. No necesitaba convertir aquella tarde en una historia diferente. El valor estaba en lo que había sido. Una conversación sincera. Un intercambio de experiencias. Respeto. Comprensión. Y la sensación de haber sido vista y escuchada como persona. Quizá Leo me había dado un pequeño regalo sin darse cuenta. Me había recordado que una parte de mí seguía abierta al mundo. Que mi historia no había terminado simplemente porque algunas etapas importantes hubieran quedado atrás. Todavía quedaban páginas por escribir. No sabía qué habría en ellas. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Me daba curiosidad. Sentí una profunda gratitud. Por aquella invitación espontánea. Por su sinceridad. Por la conversación. Y, sobre todo, por la manera respetuosa en que había compartido conmigo parte de su tiempo y de su propia historia. Aquella tarde me enseñó que la cercanía emocional puede aparecer de muchas formas. No siempre tiene que convertirse en algo más. A veces basta con encontrar a alguien con quien puedas hablar de verdad. Cuando finalmente subí a mi habitación, la casa seguía tranquila. Pero ahora el silencio se sentía diferente. Ya no parecía representar una ausencia. Era simplemente un espacio. Un espacio para pensar. Para descansar. Para imaginar nuevas posibilidades. Y mientras apagaba la luz, sonreí al recordar cómo había comenzado todo. Una tarde tranquila. Un jardín. Un vecino intentando ordenar unos contenedores de reciclaje. Y una sencilla invitación para tomar café. Lo que parecía un momento cotidiano terminó convirtiéndose en un pequeño descubrimiento personal. No cambió mi vida de la noche a la mañana. Pero sí cambió algo dentro de mí. Me dejó una sensación de esperanza tranquila y una calidez que permaneció conmigo mucho después de que el café se hubiera enfriado. Y aquella noche comprendí que quizá comenzar una nueva etapa no siempre significa hacer algo grande. A veces solo significa permitirte volver a escuchar, volver a conversar y recordar que todavía hay mucho por descubrir.